Hola, ¿qué tal? Excelente día, estimados padres de familia y alumnos. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de esta semana. Por ello ofrezco una disculpa por la demora. La verdad es de que igual que todos ustedes, nos agarró de imprevisto el regreso a clases y me ha sido un poquito complicado pues coordinar clases en línea con clases presenciales y pues bueno, apenas hoy tuve la oportunidad. Voy a tratar de organizarme mejor para evitar que transcurra mucho tiempo sin el tema. Bueno, ahorita estamos con el bloque 1, lo que son los antecedentes históricos del diseño gráfico. El subtema que estamos viendo pues son las características e influencias del diseño gráfico. Este tema corresponde a la semana del 11 al 15 de octubre del 2021. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo el modernismo o Art Nouveau. Se pronuncia Nouveau, pero se escribe tal cual lo estamos viendo en pantalla. Y pues bueno, vamos a leer un poquito de qué se trata el modernismo o el Art Nouveau. Antes de sumergirnos en el siglo XX, recuerden, chavos, que el siglo XX comprende desde el año 1900 hasta el año 1999. Es decir, hace relativamente poco tiempo. Antes de sumergirnos en el siglo XX, es necesario hacer una retrospectiva hacia finales del siglo XIX. Es decir, el siglo XIX comprende desde 1800 hasta 1899, cuando la revolución industrial dio paso a la producción en masa. En contraposición, aparece en Reino Unido el movimiento Arts and Crafts, fundado por el polifacético William Morris. Fue diseñador, arquitecto, poeta, novelista, activista, socialista y maestro textil, con la intención de poner en valor la creación artesanal frente a la despersonalización de los productos en masa. Este movimiento se extiende por toda Europa como una tendencia de diseño, perdiendo el compromiso social con el que fue concebido, lo que dio paso al modernismo o Art Nouveau. El modernismo se desarrolla durante la Bella Época, de 1890 a 1910, y fusiona el diseño y funcionalidad, arte y vida, potenciando la estética. Sus principales características son líneas orgánicas con inspiración vegetal, integración de elementos de la naturaleza, predominancia de imágenes femeninas, formas redondeadas y asimétricas, tipografías muy adornadas, trazos curvos y relajados que abogan por la libertad de creación frente a la industrialización y que envuelven el elemento central. Predominan los colores planos. Este estilo sin duda potencia el sentido decorativo del diseño gráfico y la sensualidad y lo exótico. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo de lo que nos está hablando el modernismo o Art Nouveau. Si se fijan atrás en la diapositiva anterior, pues bueno, nos está explicando sus principales características: líneas orgánicas con inspiración vegetal. Líneas orgánicas es más que nada un trazo libre, es dejar que la mano vaya sin una dirección concretamente fija, muy trazada. Es decir, no son diseños cuadrados. Antes del Art Nouveau, los diseños eran muy cuadrados, muy por ejemplo, si decía una caja que viene en botellas, pues venía únicamente un dibujito de una botella, nada más para dar como referencia. Es decir, no había como tal un diseño gráfico, o no se le conocía el diseño gráfico como tal en aquel entonces. Es decir, todavía el diseño gráfico no recibía su concepto todavía no había un concepto como tal. Sin embargo, fue gracias a uno de los muchos que hubo, pero de los más importantes, William Morris, que a principios del siglo XX, pues bueno, fue que empezó a tener esta tendencia y fue que se le empezó a nombrar como diseño gráfico a las cosas. Y como vemos aquí, pues es un estilo, ¿no? Si se fijan, los trazos son trazos no tan definidos, es como que un trazo más de mano libre. Mismo caso, las letras no son tan cuadradas. Antes las letras eran muy cuadradas, demasiado serias, y si se fijan ahora es como si alguien hubiera escrito totalmente a mano con su propia letra. Todo esto se centraba mucho en imágenes femeninas. Por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, el gato, ¿qué tiene de femenino? Bueno, recuerden que en formas lo masculino siempre tiende a ser más cuadrado y lo femenino tiende a ser más curvo. Todo lo que tenga que ver con lo femenino normalmente viene curvo. Si se fijan, muchos productos de belleza para las mujeres, enfocado a las mujeres, pues los envases normalmente vienen con curvaturas.
Esto es obviamente pues para denotar que es femenino, y normalmente lo que viene para caballeros, los productos que son específicamente para caballeros, pues vienen siempre algo muy cuadrado o formas muy definidas, no tan curvas. Y aquí es como vemos aquí algunos ejemplos del Art Nouveau. Si se fijan, pues bueno, los colores no son tan vivos porque bueno, recuerden que ya para entonces ya existía la imprenta, y pues la imprenta pues todavía era algo primitiva en aquel entonces. Los colores no podía haber mucha mezcla de colores, sin embargo pues procuraban resaltarlo lo más posible. Si se fijan, pues aquí coinciden mucho los colores oscuros, los colores rojos, los colores sepias, que vienen siendo como los cafecitos o como que medio amarillitos, así medio tenues, para que vaya de esta manera. Si se fijan en el ejemplo que les mencionaba, que antes, por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba, una caja que trae botellas y venía dibujada una botellita, ahora no, ahora ya por ejemplo viene en estos ejemplos que muestro, pues son como que shows, obras teatrales, viene como que más libre el diseño está más un poco suelto, se siente un poco más suelto el diseño, no es cuadrado, como que se sale un poquito de lo convencional de aquella época, que todo era muy cuadrado en el sentido de que únicamente tenía que decir lo que era y un dibujo muy apenas muy ilustrativo, no como ahorita que por ejemplo, pues bueno, pues por ejemplo hay Una noche de cabaret, por ejemplo, donde viene el gatito, viene por ahí una mirada así que medio interesante, que trae el gato, como que te invita a decir, órale, pues bueno, quiero ir a ver qué sucede en ese lugar, ¿no? Mismo caso, el cartel que tenemos del lado izquierdo, pues también viene un poquito llamativo. Ok, vamos a pasar ahora a continuación entonces con el expresionismo gráfico. Esta es otra corriente que salió posteriormente al Art Nouveau. Dice, de manera paralela en el estilo suizo que ya vimos en la primera parte, se desarrolla en Estados Unidos un movimiento más informal, marcado por el auge económico, la cultura, la publicidad y el consumismo. El diseñador gráfico Herb Lubalin lo definió como la escuela estadounidense del expresionismo gráfico. Rompiendo con la retícula suiza, el estilo de diseño surgido en Norteamérica en los años 50 propone una composición más intuitiva y dinámica. El punto fuerte de este movimiento es la manera de expresar las ideas, poniendo énfasis en el concepto y su desarrollo, y por supuesto la originalidad, la técnica y la teoría. Este estilo no se caracteriza por disponer de unas normas técnicas. En publicidad se utilizan imágenes alegres, endulcoradas, con colores pastel y tonos intensos. Se busca el movimiento y el entusiasmo de los diseños, donde todo está permitido, incluso los juegos visuales y las tipografías figurativas. Es la época por excelencia del logotipo, donde la imaginación tipográfica no tiene límites. Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, si se fijan, ya no es tan definido el diseño como los otros que vimos del Art Nouveau. Por ejemplo, aquí viene un dibujito más informal, aquí viene la silueta de un cuerpo. Si se fijan, las tipografías son un poquito más sueltas, inclusive hasta vienen como que un poquito más desordenadas. Por eso es que habla de una informalidad. O sea, es más, aquí sí puede ser un poquito más simple, más sencillo el diseño. No es tan elaborado como el Art Nouveau, pero sin embargo es un diseño interesante, ¿no? De entrada porque tenemos que clavar la vista en el cuerpo que está dibujado. En el siguiente podemos ver también unas expresiones. Si fijan, las mismas caras nos están expresando algún tipo de sentimiento o emoción. Las tipografías también van un poco más desacomodadas, más en desorden, no llevan un orden de tamaño, unas de pronto son más grandes que otras porque quieren resaltar un poquito el mensaje, inclusive pueden ir encima de la imagen. Es decir, es expresar una emoción. Por eso es el expresionismo gráfico. Te quieren expresar una emoción, te la quieren transmitir al momento de visualizarla. Recuerden que estos ejemplos pues obviamente son de los años 50. Ahí ya la imprenta quizá estaba un poquito más elaborada, pero sin embargo no tan avanzada como la tenemos al día de hoy. Pero ya había estos dejos, es decir, ya había personas interesadas en darle la importancia correcta a la transmisión de mensajes. Recuerden que nosotros como diseñadores gráficos somos comunicadores visuales. Nosotros tenemos que comunicar de forma visual un mensaje del tipo que sea, ya sea comercial,
ya sea no lucrativo, de lo que sea, pero tenemos que lograr transmitir un mensaje efectivo, ya sea que vaya incorporada la emocionalidad o sea simplemente publicitario. Nuestra finalidad es comunicar un mensaje, y estos son los primeros pasos que dieron los diseñadores gráficos, los primeros diseñadores gráficos que hubo tiempo atrás, que tratan de impactar, tratan de llegar, tratan de despertar una emoción, un interés respecto a las personas que van a ver sus diseños. Ya no es tanto el cartel que solamente lleva puro texto, ahora meten ilustraciones, meten dibujos como tal, para nosotros poder recibir, nosotros los que recibimos el mensaje, los que vemos el mensaje, poderlo recibir de esta manera. Ok, bueno, vámonos a las actividades. Vamos a anotar los títulos y fechas y lo subrayado en color amarillo en la libreta. Anotar y responder en tu libreta las siguientes preguntas. Todo esto, toda esta información la encuentran en esta presentación. Anotar quién fue el creador del Art Nouveau, en dónde nació el Art Nouveau, quién fue el creador del expresionismo y qué profesión tenía el creador del expresionismo. Todo esto me lo van a anotar en la libreta y me lo van a mandar por correo electrónico, que voy a especificar en el grupo, que de entrada aquí les puedo decir que para ustedes los de primer grado es primero@profegomez.com, pero de todas maneras, tanto en mi página como en las indicaciones que voy a dejar en el grupo de WhatsApp, les voy a dejar especificado el correo electrónico. Es muy importante que tomen nota del correo electrónico, porque ya me sucedió la semana pasada que hubo personas que enviaron, por ejemplo, primero@gmail.com, primero@hotmail.com. No es Hotmail, no es Gmail, es @profegomez.com. Así es que les voy a encargar mucho tener cuidado a la hora de enviar. Tomen las fotografías muy nítidas, háganlo en limpio para poderle entender. Recuerden que si no tienen una respuesta de mi parte, quiere decir que lo recibí y que no había nada que corregir, y si le respondo, pues es que había detallitos que corregir. Hasta aquí esta clase, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana.